Bien, en esta ocasión quiero hablar sobre la cronología de los cuatro evangelios. Y también muchas veces tenemos los cuatro evangelios y nos preguntamos por qué algunas cosas están más cortas en un evangelio, en otras están más explicadas o más extendida la historia. Eh, También pueden que se hayan dado cuenta que hay una historia que casi está en todos en los cuatro evangelios y otras que están solo en uno, el caso de Juan. Y a veces también hay un problema de cronología. ¿Por qué hay un problema a veces de cronología en los evangelios? Que muchas veces las personas, por ejemplo, eh, que son agnósticas o ateas, vienen y dicen, lo que la Biblia dice no es cierto, más que todos los evangelios, porque hay veces que hasta se contradicen con la cronología, con el tiempo. A veces una cosa sucedió antes que la otra y en otro evangelio sucedió de manera diferente, a veces horas y ese tipo de cosas las van a escuchar. ¿Por qué sucede eso? La razón es bien sencilla. Recordemos primero, en primer lugar, que estas personas eran los primeros cristianos, los discípulos de Jesús, y el Señor Jesús, pues eran judíos. Su religión era judía y su Biblia, su libro sagrado era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita, lo que más tenían presente los discípulos, eso evidencia quizás la historia, los documentos que se han encontrado, evidencia que lo que más, pero más les importaba a los discípulos era lo que Jesús decía. Posiblemente cuando llegó el momento de escribir sobre esto, quizás no se acordaban a veces qué había sucedido primero y qué después. Obviamente habían cosas que cruzaban el corazón, como la muerte de Juan, el asesinato de Juan, el Señor Jesús en Jerusalén, el Señor Jesús en el Getsemaní, el Señor Jesús, por ejemplo, en Galilea. Hay cosas, hay acontecimientos que posiblemente eso les hiciera recordar cuando dijo el Señor Jesús aquellas cosas. Porque lo que más sorprendía, aparte de los milagros del Señor Jesús, era lo que Él decía. Eso era lo que cruzaba el corazón de la gente y sigue cruzando el corazón de la gente al día de hoy. El mismo Señor Jesús lo dijo. Las palabras que yo hablo son espíritu, ¿verdad? Es palabra viva. Entonces, obviamente ellos, siendo inspirados por Dios, y escribieron con la gran preocupación de escribir y no dejar a un lado los grandes dichos del Señor Jesús, las grandes enseñanzas del Señor Jesús, como es el caso del Sermón del Monte. Entonces, eso nos pasa a todas las personas, es normal. A veces hay personas que quieren llevárselas de científicos, de muy sabios, y dicen, ¿por qué la Biblia no es exacta? Bueno, primero es inspirada por Dios. Es inspirada, no fue dictada, no le dijo el Señor Jesús, no le dijo Dios o el Señor Jesús a Marcos, vení, sentate aquí, ya que yo ya resucité, vas a escribir exactamente lo que yo te diga y no te vas a equivocar en las fechas, porque hay gente loca que va a nacer y va a querer fechas exactas. También ahí me miras los calendarios, miras el juliano, miras el gregoriano, y yo te lo voy a explicar más adelante. Y también
no olvides el calendario lunar que usamos aquí en Israel. O sea, eso no sucedió así. Es inspirado. Significa que con la visión del sujeto, o sea, subjetiva, escribió. Y lo que a él le cruzó su corazón del Señor fueron sus dichos. Por esa razón es que los dichos, prácticamente la mayoría las vamos a encontrar en los 4 evangelios, e incluso lo vamos a encontrar en un evangelio gnóstico, que es considerado, este evangelio es considerado apócrifo, y es gnóstico, fue encontrado en Nag Hammadi, que es el evangelio de Tomás, que él viene y no da contexto, no dice dónde dijo esto el Señor Jesús, dónde pasó, no dice nada de eso, sino que es una lista de dichos del Señor Jesús. Entonces, esa lista de dichos del Señor Jesús vienen y se pueden comparar con los evangelios que son canónicos. Se pueden comparar y van a hallar bastante parecido. Creo que son como unos 133 dichos que los van a encontrar iguales en todos. Por eso muchas veces hay eruditos que dicen que posiblemente quienes escribieron los evangelios y quien escribió el evangelio de Tomás apócrifo, tenían una fuente en común que no se ha encontrado. Solo es una especulación. Parece ser que tenían una fuente en común, posiblemente sea escrita o sea personas que lo contaban de esa manera. Eso es lo que van a escuchar ustedes como comentarios sobre esta situación. Porque son los dichos, los dichos del Señor Jesús, los que cruzan el corazón, lo que Él dijo también de las parábolas y lo que Él dijo sobre la Torá también. Todo eso es lo que a los discípulos les cruzó el corazón, y eso es lo que escribieron. Y obviamente lo escribieron algunos años después de que sucedió la resurrección. Y Lucas, en el libro de los Hechos, posiblemente se une a este trabajo, trabaja con la gente de Pablo y después trabaja con la gente de Pedro. Entonces es bien interesante tener la cronología y saber qué cosas sí están en unos y en otros no han sido contados entre los 4 evangelios. Por ejemplo, tenemos la introducción, material introductorio, tiene Marcos y Lucas. Un preludio o como un prólogo que en este caso lo escribe Juan como una introducción antes de contarnos lo que sucede. Viene y nos da el verbo hecho carne. Ese es el preludio de Juan, como ven. Este documento yo se los voy a poner en la caja de descripción para que ustedes lo descarguen, lo puedan revisar y puedan tener también una visión mucho más general de los 4 evangelios, para que cuando ustedes quieran investigar un tema, sean capaces de decir, ustedes ven algo en internet y dicen, el fin del mundo viene porque Mateo 24, creo yo, dice esto y esto, entonces la luna se convirtió en sangre. Vaya, entonces usted puede venir y revisar eso en los 4 evangelios para verificar, por ejemplo, cronología de cuándo se dijo o cuándo en el orden en que el Señor Jesús lo dijo, o está más claro en uno de esos evangelios. Entonces, con bastante seguridad usted va a tener esa narrativa de los 4 evangelios, si está, o si está solo en 2, o si está solo en 3, o si está en los 4, o solo en uno, como Juan.
que hay cosas de Juan que solo las van a encontrar en Juan y no las van a encontrar en los otros 3 evangelios. Entonces, esta tabla, tenemos los temas grandes e importantes y sus subdivisiones de acontecimientos que arman ¿cómo les podría decir? Este escenario, este capítulo de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, tenemos el nacimiento de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Como ven, de todo esto nos habla bastante Lucas y también nos escribe un poco Mateo. ¿Y qué es lo que se escribe? Por ejemplo, el ángel aparece a Zacarías, solo nos lo narra Lucas. Un ángel aparece a María, solo lo narra Lucas. María visita a Elizabeth, solo lo narra Lucas. Nacimiento de Juan el Bautista, solo lo narra Lucas. José se entera del embarazo de María. Lo tenemos en Mateo, pero no lo tenemos en Lucas y ningún otro evangelio, solo en Mateo. Nacimiento del Señor Jesús en Belén, solo lo tenemos en Lucas. Ahí van tratan a veces de dar tiempos, ¿verdad? Y como en este caso dicen el 6 o el 4 antes de Cristo. Esto sucede por los problemas que ya he mencionado sobre los calendarios. Está el calendario lunar, está el gregoriano y mucho después el juliano. Entonces, hay muchas diferencias, más que todo con el calendario hebreo, que es lunar, ¿verdad? Entonces, por eso es que se mueven así, de esa manera, los años, y no nace el Señor Jesús en el año 0, siendo Él quien parte la historia, ¿verdad? Entonces, pero es por esa razón, por la cuestión de los calendarios. Entonces, circuncisión del Señor Jesús, pues el Señor Jesús nació siendo judío, como decía, al día 8. Eso lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Lucas. Y Lucas, yo veo que tiene bastante orden cronológico. Lo que está, los colores que ustedes ven abajo del documento, son varias páginas abajo del documento, especifica esa situación de los colores. Por ejemplo, los rojos es que tiene, hay una cronología, ¿verdad? Que debería de mostrarse, por eso está así en color rojo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la presentación en el templo, solo está en Lucas. Llegada de los magos, huida a Egipto, matanza de los niños, solo lo tenemos en Marcos. Regreso a Nazaret, lo tenemos en Lucas. La niñez y la visita a Jerusalén, cuando el Señor Jesús probablemente tenía 12 años y se pierde en el templo, solo lo narra Lucas, no lo narra ni Juan, ni Marcos, ni Mateo. Primer año y medio y ministerio de Jesús, año de la preparación. Un año y medio, muy interesante, porque cabal salen los 3 años, más o menos 3 años y medio del Señor Jesús narrados en los evangelios, de solo la niñez, y después salta cuando posiblemente tenía 30 años, una edad más o menos así, a la edad tal vez 26 años, no sé, una cosa así. Entonces, ya les voy a explicar de qué fuente descargué este PDF. Creo que también les voy a poner la URL de donde lo descargué
y les voy a dejar también donde yo lo tengo en Google, para que lo puedan descargar y lo puedan tener ahí para estar consultando a cada momento, si tienen curiosidad de entender mejor la Biblia. En este caso estamos hablando de los 4 evangelios. Tenemos que casi los 4 tienen, miren, Juan comienza su ministerio, Jesús se bautiza, tentación de Jesús, miren, lo tienen los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Solo Juan tiene Jesús, el Señor Jesús es bautizado. Entonces, la tentación de Jesús solo está también en los 3 evangelios. Tenemos Juan el Bautista aclara su ministerio, ¿verdad? Todo esto solo está en Juan. Juan el Bautista aclara el ministerio, Juan el Bautista presenta a Jesús, llamado inicial de Pedro y Andrés, llamado de Felipe y Natanael, Jesús convierte agua en vino, todos van a Capernaum. Todo eso solo está en Juan. Luego tenemos la primera Pascua, en donde Jesús se enoja, va a Jerusalén a purificar el templo. Solo está en Juan. Jesús enseña a Nicodemo. Solo está en Juan también. Jesús y Juan el Bautista bautizan. Solo está también en Juan. Juan el Bautista testifica sobre Jesús. También solo está en Juan. Tenemos el fin del año, ya cuando Herodes mata a Juan en la cárcel. Jesús sale para Galilea y la mujer samaritana. Jesús sale de Galilea, la mujer samaritana, también solo lo hallamos en Juan. Los 4 evangelios sí tienen. Herodes mete a Juan en la cárcel. Entonces después ya tenemos el comienzo del gran ministerio en Galilea. En Galilea el Señor Jesús comienza su misterio, regresa a Galilea. Así es como ustedes pueden ir viendo. Esta cronología está bien interesante, pueden descargarla, pueden estar revisándola en su computadora o con una Biblia que tengan digital. Yo recomiendo Biblia Gateway. Ella tiene en internet bibliagateway.com. Gateway creo que es .com. Entonces ahí ustedes van a encontrar todas las versiones de la Biblia, incluso aquel español donde van a ver empero y textos así que ya por ejemplo en nuestro español ya no utilizamos en el día de hoy, pero es interesante poderlo revisar. Ya a mí por eso me gusta revisar esa página web. Entonces así pueden ir revisándolo y teniendo un orden de cómo van sucediendo las cosas. Yo por eso esto también les va a ayudar bastante a leer historias completas para evitar lo que la mayoría de gente hace, incluso pastores, de sacar el texto de su contexto, ¿verdad? Y nada, lo que está aplicando a la vida de las personas no tiene nada que ver, en el caso del Señor Jesús, con lo que Él dijo. Por ejemplo, está aquel texto del Señor Jesús donde dice, y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque toda, ¿verdad? Entonces viene Él, dice, pedid y se os abrirá, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado.
también está en otra parte ese texto, es bien interesante. Entonces las personas dicen, aquí dice todo y todo es todo. O sea, yo le pido un carro, yo le pido una bicicleta. No. Cuando el Señor Jesús está hablando también dice, y vosotros que sois malos, sabed dar cosas buenas a vuestros hijos, como no, vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Entonces, de eso está hablando el Señor Jesús. De conocer a Dios, de conocer al Padre porque Él lo ha venido a dar a conocer. Y se lo pedimos, Él lo dará, porque Él dice que quien viene a Él no le echa fuera. De eso está hablando, de pedir. No está hablando de cosas materiales ni nada de eso, sino que está hablando específicamente de eso. Porque el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, hablaba como nosotros a veces hablamos. Por ejemplo, usted le dice, le dice el esposo le dice a la esposa, voy a ir al súper, ¿qué hace falta? Voy a ir yo para que descanse vos. Y viene la esposa a traer todo. Entonces, el esposo no se va a alarmar y va a decir, quiere que traiga la tienda, ¿verdad? Quiere que traiga el supermercado. Quiere que compre todo de cada cosa que encuentre. No, él sabe perfectamente que le está hablando en ese contexto, le está diciendo, ya se acabó la comida, ya se acabaron las cosas de ropa, de aseo personal, de todos, ya se acabó. Entonces eso hay que traer. No significa de que vayas a traer comida para el perro si no tenemos perro, ¿verdad? Porque como dijo, todo es todo. Entonces lo mismo es aquí. Es increíble tener que hablar de cosas así, pero se ha escuchado, se ha oído este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Entonces vienen todas las personas y aplican eso a su vida, sea como sea. Si están hablando, por ejemplo, del trabajo, ay, que vieras que quizás no me van a dar el trabajo porque fulano y sutano fueron, y quizás los conocía, ¿verdad? Fueron y ya ellos van a quedar porque ellos sí hicieron el máster y yo solo la licenciatura. Y viene la mamá y le dice, lo que es, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, entonces no ven la justicia de Dios sobre los hombres, que para Él todos son iguales y que Él tiene diferentes propósitos para cada persona y tiene oportunidades para cada persona. Entonces, esa madre está viendo de otra manera, fuera de contexto, lo que el Señor Jesús dijo. Eso lo dice el Señor Jesús cuando le dicen los discípulos, es imposible entonces que nos salvemos así. Hablando lo dicen cuando se habla del divorcio, y lo dice también el Señor Jesús cuando preguntan sobre el rico, que es bien difícil que se salve. Entonces el Señor Jesús dice eso. Entonces está hablando el Señor Jesús de la salvación, No está hablando de milagros en la tierra, está hablando de la salvación. Pero como sacamos los versículos y no nos importa lo demás, ahí es donde erramos. Entonces, con este documento, ustedes van a agarrar temas completos, y van a saber si están en los diferentes evangelios, si está más extendido. Por lo general van a hallar más extendido las historias, o en algunos casos las parábolas, más en Mateo, en Lucas, que por ejemplo Marcos es más corto. Cuando veamos el manuscrito
del Sinaí. Ahí voy a explicar algo sobre Marcos 16, capítulo 16, todo el capítulo 16. Hay algo bien interesante. Entonces, porque siempre vamos a seguir hablando sobre todos los manuscritos de donde procede la Biblia que tenemos el día de hoy. Y que son también objeto de estudio, como fue el caso que hablamos sobre los del Mar Muerto. Entonces, así pueden ir viendo, creo que son varias páginas, son 7 páginas, pero ahí van a tener la historia, posiblemente los días, posiblemente los años, a veces las horas, por ejemplo, en la crucifixión del Señor Jesús, cuando es preso, ahí posiblemente vayan a encontrar algunas horas, el horario, para ver si hay alguna diferencia. Entonces, como decía, también este documento lo descargué de un pastor misionero que se llama Ricardo Ackerman. Creo que, no sé si es, no me recuerdo cómo se llama esa doctrina, pero es iglesia reformada, como decimos, ¿verdad? No recuerdo si les dicen episcopal, no sé, no me recuerdo. Pero creo que es de Estados Unidos y es reformada, ¿verdad? O sea, protestantes, como decimos. Entonces, parece ser que, creo que es misionero él y parece ser que es una persona a quien le importa mucho leer bien la Biblia. No como teólogos, sino como biblistas. Recordemos que todo esto se escribió hace 2000 años para atrás, entonces el mundo ha cambiado. Por esa razón es que nos toca a nosotros ser muy estudiosos de la Biblia. No es como el caso de los que son contemporáneos a Jesús, a la resurrección del Señor Jesús o a los padres de la iglesia, que pues hacía poco había sucedido. Todos tenían en la mente aquellas palabras del Señor Jesús o tenían en la mente lo que había sucedido, pues. Entonces, a nosotros nos alejamos de esos acontecimientos más de 2000 años. Entonces, por eso las culturas han cambiado. Fue escrito en lenguas como el griego, un griego que ha cambiado, un hebreo poquito que ha cambiado, pero que ya no se habla. Entonces, eso, una traducción es también una interpretación, ¿verdad? Porque hay palabras que no se conocen de la Biblia. Por ejemplo, está el caso de y la tierra estaba desordenada. Quizás esa palabra desordenada no estaba bien, ¿verdad? Pero era la palabra que más se le acercaba a lo que quería decir el autor en el Génesis, en ese idioma. Por esa razón es bueno las páginas web donde usted puede encontrar la etimología de la palabra y también los diversos significados de acuerdo al contexto, para así poder entender mejor la Biblia. Por ejemplo, en el video anterior, donde hablábamos de los libros, de los rollos del Mar Muerto, les mostré lo que era esa página y que podían encontrar en hebreo. En esa misma página pueden encontrar en griego. En otra ocasión vamos a estar revisando toda esa página cuando pasemos ya a los manuscritos alejandrinos, ¿verdad? Más que todo quizás el del Vaticano. Son dos, el del Sinaí y del Vaticano, que son de donde principalmente procede la Biblia que nosotros tenemos y proceden pues del griego. Entonces, espero que les sea muy, pero muy útil este PDF que les voy a dejar ahí. Como les decía, aquí abajo es donde aparece la explicación
de los colores. Y también creo que a lo largo, para esta cronología, Ricardo Ashman pues nos muestra la Biblia. ¿Cómo se llama esa Biblia? Se llama The Narrative Bible. Para tenerla sería interesante. Sin embargo, con el internet, creo yo que con eso, con el internet, usted suple todo ese tipo de necesidades, cronología, las lenguas que fueron escritas como el griego, el hebreo, verificar si son las mismas caligrafías, si la gente no nos está engañando, ¿verdad? Si la gente que ha impreso la Biblia no nos está engañando. Entonces eso es bien interesante. Porque ya mucho van ustedes a encontrar cosas como en el internet, como nos han engañado, la Biblia real, no sé qué. Entonces es mentira, ¿verdad? O sea, los libros, los códex están en los museos, están estudiados en las universidades, hay fotografías, y por el prestigio, pues los científicos, los paleógrafos, todos ellos pueden decir, sí, aquí estuvo la muestra, ¿no? En esta universidad tuvimos la muestra de tal códex, y sí, procede de tal año, y fue encontrado en tal lugar, y sí, estaba en tal idioma, y sí, dice lo mismo que está en la Biblia, en español, en inglés, en copto, lo mismo, ¿verdad? Entonces no hay engaño pues en ese aspecto. Ahora, que tengamos a veces un puzzle que tenga una pieza que no hemos encontrado, esa es otra historia, ¿verdad? Pero es poco, sinceramente es poco. Entonces la Biblia es bastante sólida en todos esos aspectos. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado. Posiblemente cuando ya esté el video no tengan el PDF, como sucedió en los rollos del Mar Muerto, que subí el video ya bien noche, y hasta el día siguiente pues puse las direcciones web donde ustedes podían consultarlo, ¿verdad? Ahorita obviamente ya está ahí las direcciones web para consultarlo. Lo mismo posiblemente podría pasar con esto, tal vez al día siguiente. Hoy lo voy a subir y lo vayan a ver en la noche. En el día siguiente posiblemente ya estén las URLs y no las pongo al momento. Las URLs para que puedan descargar este PDF. Estoy preparando de este mismo señor. Estoy revisando. Solo que ese sí quizás no lo van a poder quizás dimensionar bien, visualizar bien en un teléfono, sino que sería en una tablet, en un televisor o en una computadora normal, porque es una imagen grande, es la cronología del Antiguo Testamento completo, todo el Génesis hasta el último profeta, todo el Antiguo Testamento. Entonces ese va a ser algo largo, ¿verdad? Pero también lo voy a dejar para descargar en su momento para que ustedes lo puedan consultar y que también tengan una visión general de la Biblia. Esto es todo. Y seguimos descubriendo.